diciendo los que me van apareciendo por ahí arriba. Keila. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les fue en este break? ¿Ya terminaron de comer? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo han estado esta semana? Pues bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Confío en el Padre que Él los ha bendecido durante esta semana. Y bueno, pues que es gracias a su misericordia que nos tiene hoy aquí nuevamente en este Shabbat, con salud, que nos permite pues conectarnos nuevamente a todos como cada Shabbat, y pues es una bendición bien grande poder hacerlo y poder estar unidos de manera virtual, pero bueno, en nuestro corazón estamos unidos y bueno, con ese deseo de aprender un poquito más cada Shabbat. Entonces, bueno, dice Keila, bien llenos y bendecidos. Qué bueno. Pues bueno, también es parte de Shabbat poder tener una comida familiar, poder compartir tiempo en familia. Es una bendición bien grande. Entonces, pues qué bueno que ya estén bien llenos y bien dispuestos para estudiar el día de hoy el Salmo número 95. Como cada semana lo vamos a hacer a través de preguntas que están aquí en la publicación. Entonces, bueno, pues ya estamos los que normalmente esperamos, más de 10. Entonces, pues lo único que necesitan, como les digo cada semana, es su Biblia abierta para que puedan ir leyendo verso por verso y pues así no se pierdan, y así pues, si tienen preguntas, si quieren compartir algo, pues ahí ustedes vayan leyendo. Entonces, por favor, les doy unos segunditos para que si aún no tienen su Biblia abierta, la abran en el Salmo número 95. Y bueno, ya que estén listos, vamos a comenzar. Entonces, por favor, hermanos, abran su Biblia, es bien importante, en la versión que ustedes tengan, pero para que pues vayamos allí en sintonía. Bueno, listos, ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas. El Salmo tiene 11 versos nada más. Shalom, hermana Blanquita, shalom, la hermana Asunción. Muy bien, listos, hermanos, vamos a comenzar. Entonces les decía, son 11 versos y tenemos por aquí las preguntas arriba. Y la pregunta número 1 es, ¿ya están listos? La pregunta número 1 es, ¿qué razón o qué argumento da el salmista en este salmo para incitar a la adoración en los versos 1 y 2? Entonces, este salmo comienza con una invitación. El salmista está invitando a que adoren, a que alaben, a que aclamen. ¿Y cuál es la razón o el argumento que presenta para hacerlo? ¿Cuál es la razón por la que debemos alabar según nos dice este salmo? Para ver si tienen su Biblia abierta y están por ahí leyéndolo. ¿Cuál es la razón o el argumento que presenta por el cual tenemos que aclamar o alabar a Elohim? ¿Cuál es esa razón? Según nos dice el Salmo. Recuerden que las respuestas pues las encuentran en el mismo Salmo. Bueno, algunas sí, algunas otras no, pero ahí el mismo Salmo nos dice. Entonces comiencen la lectura y díganos qué razón da el salmista por la cual debemos alabar a Elohim. ¿Cuál es la razón? Con alegría. Muy bien, hermana Queta. Bueno, así es el cómo tenemos que hacerlo. Entonces, el verso número 1 y 2 nos dice que alabemos, que aclamemos y que lo hagamos con alegría. Así es como tenemos que hacerlo. Pero
por qué tenemos que hacerlo, según nos dice ahí el mismo Salmo. ¿Cuál es el argumento o la razón por la que tenemos que aclamar o adorar con alegría? Ok, hermana Marlene, claro que sí. Al finalizar el estudio vamos a realizar esta oración. No se preocupe. Ahorita elevamos esta oración. Entonces nuestra hermana María Félix dice que porque Él es nuestra roca y nuestro libertador. Así es. Él es nuestra roca y nuestro libertador. Porque Él es nuestra roca y nuestro libertador. Porque Él es grande. Por su grandeza. Muy bien. Shalom Angelina Luna. Ya la estábamos extrañando, hermana. Siempre se conecta. Ok, ya nos dijo Iván la respuesta correcta y completa. Y es porque la razón que presenta el autor de este salmo, que no hemos dicho quién es porque Yahweh es rey y soberano de toda la tierra, rey grande sobre todos los dioses. Así es. Entonces, vamos a leerlo todos juntos. Dice el verso número 1, venid, aclamemos alegremente a Adonai, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Entonces, como les decía, versos 1 y 2 es una invitación a alabar, a aclamar, y esta adoración tiene que hacerse con júbilo, entonando cantos a la roca de nuestra salvación. Y ahora sí, en el verso número 3, aquí está la respuesta. La razón que presenta el salmista es porque Adonai es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Entonces, este Salmo número 95 forma parte de lo que hemos estado estudiando la semana pasada y antepasada, de esta serie que dijimos que se conoce como los Salmos de Adonai es Rey, los Salmos de Hashem reina. Así se conoce esta serie hasta el 99, porque algunos salmos comienzan así, diciendo Hashem reina, Adonai reina. Y bueno, este salmo que está dentro de esa serie, pues también aquí vemos en el verso número 3 que la razón que está presentando para aclamar y para adorar con júbilo es precisamente que Adonai es rey, rey grande sobre todos los dioses. Aquí recordamos, porque a lo mejor ustedes están pensando, pues cuáles dioses, y recordamos que la palabra en hebreo es la palabra Elohim, que hace referencia a poderosos. Entonces, ya hemos dicho que hay personas que son poderosos porque tienen autoridad, entonces se les conoce así a toda aquella persona que tiene autoridad, por ejemplo, los dirigentes de las naciones, etc. Entonces, sin embargo, aquí aparece que el Eterno es grande y Rey grande sobre todos los otros Elohim, los otros dioses, los otros poderosos que existen. Entonces, no sabemos exactamente quién lo escribió. Algunos dicen que David, algunos dicen que Moisés. Entonces, pues no sabemos con seguridad, pero sí sabemos que pertenece a esta serie y que, pues, aquí como tema al inicio aparece que Adonai es rey. Bueno, vamos a seguir en la lectura y la pregunta número 2 es porque Yahweh es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque Yahweh es un Dios grande y Rey sobre todos los dioses. Muy bien, correctas las respuestas, hermana Rosy y hermana Perla. Siguiente pregunta. ¿De qué manera
los versos 4 y 5 confrontaban las creencias paganas que existían en aquella época. Cuando este salmo es escrito, y pues con creencias antiguas, lo que está en los versos 4 y 5 es una confrontación a esas creencias paganas. ¿Por qué? ¿De qué forma confrontan las creencias de aquella época? Lean ustedes los versos 4 y 5 y qué pueden comentarnos acerca de estos versos. Repito, los versos 4 y 5 es una confrontación a las creencias paganas de aquella época. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Respuestas. ¿Quién quiere premio? Los versos 4 y 5 son una confrontación a las creencias paganas de aquella época. ¿Por qué? Entonces ya tenemos la respuesta de Iván. Dice, estos versos contradicen a las creencias de muchos pueblos, puesto que cada dios ídolo tenía poder y soberanía sobre ciertos aspectos de la tierra o varias en conjunto. Correcto, Iván. Los versos 4 y 5, hermana, dicen así: porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Eso es lo que nos dicen los versos 4 y 5. En su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes, el mar y la tierra. Entonces aquí está abarcando todo, ¿verdad? Las profundidades, los montes, el mar y la tierra. Todo, está abarcando todo. Entonces ya tenemos varias respuestas aquí. Dice la hermana María Morales que Él es el creador de todo, todo fue hecho por Él. Perla, por los dioses que se hacían en alusión a la naturaleza, el mar, la tierra, los montes, así es. Hermana Leida, porque en aquella época pensaban que la creación eran dioses y los adoraban. Muy bien. Perla, pero la Torá dice claramente quién es el único y soberano creador. Hermana Mari Félix, porque es Él que formó toda la tierra y al ser humano y todo lo que existe. Así es. Entonces, fíjense, el verso número 3, por eso les comento, es importante que tengan ahí su Biblia abierta. El verso número 3 dice, porque Adonai es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y entonces todavía los versos 4 y 5 nos sirven como una afirmación, donde dice que en la mano del Eterno, esto es algo que quizá nosotros no podemos comprender, pero se usa esta figura de la mano del Eterno, en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes, el mar y la tierra seca. Toda la creación. Entonces, en aquella época, como bien comentaron ustedes, había un dios que tenía dominio sobre el mar y un dios pagano que tenía dominio sobre la tierra, y el otro sobre los montes, y el otro sobre que el dios Sol, y así, ¿verdad? Entonces la naturaleza misma eran dioses, o los dioses que se creaban pues tenían dominio sobre ciertos aspectos de la naturaleza. Entonces esto es una confrontación, porque aquí no deja lugar a dudas, se menciona pues todo lo que abarca la creación, diciendo que el Eterno tiene el control de todas estas cosas. Entonces quizá había ahí creencias de que había un Dios que tenía dominio sobre cierto aspecto, pero estos dos versos nos dicen que Elohim
El único Elohim verdadero, todopoderoso, tiene el dominio sobre todo, no solamente sobre una cosa. ¿Por qué? Pues porque Él es el único Elohim verdadero. Existen otros dioses que la gente se hace, en ese sentido existen otros dioses y existían en aquella época, pero pues aquí es una confrontación diciendo, ¿sabes qué? Tu Dios no tiene dominio sobre eso que tú dices, porque el único Elohim verdadero tiene el dominio, pero sobre todas las cosas. Dice Iván, si tomamos en cuenta la lección de ayer del hermano Saúl, podemos entender el cómo llegaron a esa conclusión los pueblos paganos cercanos a Israel. Dice hermana Keta, porque Yahweh, porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes y los mares. Muy bien. Merari, en Él está el poder, Él hizo todo y a Él se le debe la honra y la gloria. Así es. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Ya vamos en el verso número 5. Pregunta número 3. ¿Qué diferencia hay entre la invitación entre la invitación a adorar, que está en los versos 1 y 2? Dijimos que este salmo comienza con una invitación a adorar y a aclamar. Entonces, tenemos una en los versos 1 y 2 y tenemos otra en el verso número 6. ¿Qué diferencia notan entre la primera invitación y la invitación del verso 6? Diferencias entre los versos 1 y 2 y el verso 6. Y dice el verso número 6, para quien no tiene acceso a su Biblia, venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Adonai, nuestro Hacedor. Entonces, si se fijan, también es una invitación a adorar. Pero hay una diferencia entre la primera y la de este verso número 6. ¿Qué pueden notar, hermanos? ¿Qué diferencia encuentran entre la invitación que se hace en los versos 1 y 2 y la que se hace en el verso número 6? El verso incluye la afirmación de que Él es nuestro creador. Ok, muy bien. Arrodillémonos delante de Adonai, nuestro Hacedor. Ok. Muy bien, entonces ya nos dio la respuesta correcta Perla. Y nos dice que la de los versos 1 y 2 es como en una actitud de mucho júbilo, de mucho gozo. Versos 1 y 2 decían, aclamemos alegremente, cantemos con júbilo, entonemos cánticos. Es una invitación de mucha alegría. Y la invitación que se hace en el verso número 6, dice Perla, es con más solemnidad. Hermana Poli nos invita a tener una actitud de humildad. Así es. Dice hermana Keta en forma imperativa, venid y postrémonos, ¿ok? Pero la diferencia principal, como ya lo comentaron, está entre la actitud, que va a ser una actitud, primero viene una actitud con júbilo y luego una actitud de mayor solemnidad. Y fíjense, en las dos se está invitando a adorar, así es. Pero en la primera, bueno, ya decíamos cantar, y en la del verso número 6 también se está invitando, además de adorar, a lo que dice nuestra hermana Sirle, postrarse, inclinarse y arrodillarse. Postrarse, arrodillarse, inclinarse, no sé qué verbos vengan en su verso número 6. Aquí, por ejemplo, la Reina Valera dice adorar, postrar y arrodillar, porque a lo mejor en el español pues son cosas muy similares. Postrarse, inclinarse, arrodillarse, podemos decir, pues son sinónimos, es como muy parecido.
Entonces dice la hermana Leida, en la primera es alabarle por sus hechos y en la segunda es tener una rendición total ante su persona, una adoración completa de nuestro ser. Merari, a dar reverencia a él. Hermana Angelina Luna, es de alabanza y el verso 6 es de adoración. Muchas gracias por la respuesta, hermana Leida, muy completa y correcta. Entonces se nos está invitando, además de adorar, a humillarnos. Es una invitación a humillarnos. Ya ahorita en los versos anteriores pues acabamos de dejar claro que Él es el único Dios verdadero, que Él tiene dominio sobre todas las cosas, que Él es nuestro creador y el hacedor de todo lo que existe. Inmediatamente después de eso pues creo que son argumentos suficientes para que nos humillemos, nos postremos cuando entendemos quién es Él y todo lo que hace, lo que ha hecho y lo que hará. Pues nuestra actitud debe ser una actitud de humildad. Debemos de dejar la soberbia atrás y pues rendirnos. Y les comentaba, vienen 3 palabras: adorar, postrarse, arrodillarse, inclinarse. En el hebreo también se utilizan 3 palabras diferentes. En este verso número 6 no son las mismas, pero en sí son sinónimos, pero son palabras diferentes que nos hablan de que tenemos que hacer un acto sublime de adoración, donde reconocemos pues la grandeza de Elohim. Y también una de las palabras, no quiero que nadie se vaya a ofender, pero está haciendo referencia a cuando esto de inclinarse está haciendo referencia, por ejemplo, a un animalito, una figura. Para ilustrarlo puede ser, por ejemplo, los perritos que se inclinan ante su amo, así esperando órdenes. Entonces, no se ofendan, hermanos, es nada más una figura para aclarar que se utilizaba en el estudio que leí de lo que realmente está diciendo el término en hebreo y cómo podemos entender mejor que es una rendición total, donde estamos ahí humillados, esperando las indicaciones y las órdenes de nuestro amo, nuestro Adonai. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta, que si no me equivoco, vamos en el verso número 7. La pregunta es: ¿cómo se conecta el verso número 7 con Mashiach? ¿Cómo se conecta el verso número 7 con Mashiach? Y el verso número 7 dice así: porque Él es nuestro Elohim, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz. Este verso número 7, ¿pudieran hacer alguna conexión con Yeshua? Muy bien, Perla. Yeshua dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. Ok, muy bien. Keila dice en que Mashiach es nuestro pastor. Muy bien. Sergio, el buen pastor. Muy bien. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Qué otras enseñanzas? La hermana Poli pone Juan 10:11. ¿Qué dice Juan 10:11? Me parece que es el que dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El buen pastor. Muy bien, hermana Angelina, pues así es. Yeshua HaMashiach dijo que Él era el buen pastor y aclaró, ¿verdad?, que sus ovejas conocen su voz. Él es el buen pastor su vida da por
las ovejas. Él es el buen pastor, somos sus ovejas, así es. Entonces Yeshua usó esta figura y bueno, el Eterno también utiliza esta figura, lo que conocemos como el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento también utiliza o se utiliza, por ejemplo, el Salmo 23 habla del Eterno como el pastor de Israel. Entonces, el Eterno es el pastor de Israel y así está en algunos versos de lo que conocemos como Antiguo Testamento. Sin embargo, ya viéndolo también de una forma más profética y haciendo una conexión con Mashiach, el Eterno es el pastor de Israel, pero Él ha designado también a Mashiach como el pastor. Él tenía una misión, como ustedes ya dijeron, Él mismo dijo que Él era el buen pastor y su misión era dar su vida por sus ovejas, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este era su ministerio. Entonces el Eterno es el pastor de Israel porque Él ha guiado a su pueblo desde que lo llamó, desde de los patriarcas, desde que lo sacó de Egipto. Él ha sido como un pastor que guía a sus ovejas. Pero ya en un contexto pues, profético, Mashiach es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas y que tenía este ministerio de redimir y rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, a ver qué se me está pasando, Iván, este verso conecta con el maestro cuando él andaba enseñando y predicando en su primera venida, con el propósito de buscar a la casa de Israel, las ovejas perdidas, ovejas de su rebaño que escuchan y reconocen su voz. Así es. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco y ellas me conocen. Así es. Entonces, bueno, estábamos diciendo, el Eterno ha sido el pastor de Israel utilizando esta figura que Él los ha guiado, los ha cuidado, pero Mashiach también tenía esta tarea de ser el pastor y rescatar y buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aunque cuando se escribió este salmo, si lo escribió David, pues esto todavía no había sucedido, la división del reino, y tampoco había pues venido Mashiach. Sin embargo, aquí de una forma profética ya nos estaba diciendo que Mashiach iba a tener ese ministerio de rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Los siguientes versos también vamos a hacer conexiones. Vamos a hablarlo de una forma histórica y también hay que hacer pues buscar una enseñanza profética. Entonces, verso número 8 dice: si oyeres hoy su voz, así dice el verso número 7, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. La pregunta es, ¿qué pasó en Meriba y en Masá? Porque se menciona aquí: si oyes su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba y como en el día de Masá. ¿Qué pasó en estos días? ¿Qué pasó en estos lugares? ¿Qué recuerdan, hermanos? ¿Qué pasó en Meriba y en Masá? ¿Qué pasó? ¿Quién se acuerda? ¿Qué eventos tuvieron lugar y por qué pues se estarán mencionando aquí? Respuestas, ¿quién va a ser el primero? Merari dice lo provocaron. Ok, sí, lo provocaron, lo probaron. ¿Y de qué forma? ¿Alguien recuerda este relato? ¿En dónde encontramos este relato? ¿Qué pasó?
¿De qué manera lo probaron? ¿Qué hicieron? ¿De qué se acuerdan? Dice Merari, los hijos de Israel lo provocaron. ¿Cómo lo provocaron, hermana? Ok, dice Iván, está relacionado a un evento cuando andaba Israel en el desierto, así es. Bueno, entonces ya nos vamos a trasladar hasta Israel en el desierto. Allá sucedió esto que está mencionando el verso número 8 y 9. Y dice Perla, los israelitas se quejaron y pusieron a prueba a Yahweh diciendo, ¿está Yahweh entre nosotros? Ok, nuestra hermana Rosy dice Éxodo 17:7, ahí está toda la explicación. Hermana Ketita, tenían sed y no había agua y la roca, y no había agua. Éxodo 17, el pueblo tenía sed y Moshe golpeó la roca. Así es. Entonces, vamos a trasladarnos a Éxodo 17, como dice nuestra hermana Rosy, y allá nos dice que el pueblo tenía sed y empezaron a irse en contra de Moisés. Oye, Moisés, tenemos bastante sed. Le dijeron, ¿por qué nos trajiste al desierto a morirnos de sed? Ya, ellos tenían bastante sed y le dijeron, nos trajiste aquí a morirnos de sed. Y entonces pues Moisés va con el Eterno y le dice al Eterno, ¿qué pasa con el pueblo? Que ya están a punto de apedrearlo. Entonces el Eterno pues se molesta, el Eterno se enojó y dijo que qué pasaba con dijo que pues el pueblo lo estaba tentando y le dijo que sacar agua de la roca. Pero aquí el verso clave es el que nos ponía Perla, ¿verdad? Donde nos comentaba que el verso que está acá arriba, donde el pueblo dice, ¿está Yahweh entre nosotros o no? Así dijeron. El pueblo dijo, ¿está Yahweh entre nosotros o no? O no, lo dudaron. Después de todas las cosas que ellos habían visto, pues dudaron. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué pecado fue el que el Eterno condenó en estos eventos, en esto que estamos hablando? ¿Cuál fue el pecado que cometió Israel en Meriba? ¿Cuál fue ese pecado? Según lo que estamos comentando, el pecado fue ¿cuál fue ese pecado que Israel cometió en este evento del que estamos hablando, donde se quejaron, querían agua, se fueron contra Moisés? Su pecado fue el pecado que Israel cometió en aquel evento. ¿Cuál fue? Ya tenemos respuesta. Hermana María Félix, incredulidad. Así es. Hermana Leida, incredulidad. Muy bien. Incredulidad. Dudar de Yahweh, dice la hermana Keta. Dudar, incredulidad, muy bien, es lo mismo. Pues cometieron varios, ¿verdad? Murmuraron en contra de Moisés y pues por ende en contra del Eterno, eran ingratos, pero pues la respuesta correcta, diríamos, fue su incredulidad. Y esto nos lo aclara la misma escritura en otro pasaje, en otro libro. Y la siguiente pregunta es, ya merito terminamos, dudaron de su existencia, falta de fe, dice Keila, poner a prueba el Eterno.
Sí, es querer probar al Eterno, decir, a ver, dame pruebas, ¿estás aquí entre nosotros o no? Imagínense, incredulidad, falta de fe. Muy bien. Entonces, siguiente pregunta, donde vamos a ver que nos confirma estas respuestas que ustedes dijeron que son correctas. ¿En qué parte del Brit Hadashah, o lo que se conoce como Nuevo Testamento, se cita el Salmo 95? ¿En qué parte de la Escritura se cita el Salmo 95? ¿Y cuántas veces se cita? El que quiera ahí un plus. ¿En qué parte del Brit Hadashah o Nuevo Testamento se cita este salmo? Ok, hermano Kevin dice, a mí me recuerda el pasaje de Mateo donde Yeshua dijo, además está escrito, no pondrás a prueba Yahweh tu Elohim. Así es, hermano, muy bien, gracias por la aportación. Entonces, estoy esperando la respuesta a la siguiente pregunta. ¿En qué parte del Nuevo Testamento se cita el Salmo 95? Propiamente los versos 7 y 8 que acabamos de leer. Muy bien, hermana Mari Félix, ya lleva otra siendo la primera. Bueno, a mí es la primera que me sale. Y la hermana dice que en Hebreos. ¿Están de acuerdo? Hebreos 3:7, Hebreos 4:13. Muy bien, hermana, le faltó uno. Se cita, ya les dije la respuesta, 3 veces. Pero bueno, ya nos mandó a Hebreos. ¿Alguien más? Hebreos 3, del 7 al 11. Muy bien, esa es una. Entonces, en Hebreos 3, del 7 al 11, se cita ya toda la parte final del verso número 7 que decíamos ahorita hasta el 11, pues acá también se cita así tal cual el Salmo. Entonces, la respuesta correcta es Hebreos y diríamos, son todos, ambos capítulos, el capítulo número 3 y el capítulo número 4. Y podemos encontrar esta frase de, si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy su voz, la encontramos 3 veces en los capítulos 3 y 4. Entonces, bueno, ahí está la referencia y aquí se nos aclara, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo con más calma, les digo, se menciona. Y una nota muy importante, el verso número 12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Verso número 12. Hebreos 3, 12. Entonces ahí comprobamos que el pecado sí fue la incredulidad. Aquí pues la misma escritura nos está dando un comentario de este Salmo número 95 en el libro de Hebreos. Hebreos 3, 7 y 11, Hebreos 3, 15 y Hebreos 4, 3 nos pone nuestra hermana Poli. Entonces, llamo su atención en Hebreos 3, 12, donde dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. Y esta es una advertencia que, fíjense, esto sucedió pues en tiempos de Israel en el desierto. Luego, si este salmo fue escrito por David, pues muchos años después de Moisés, otra vez pues
bueno, se está recordando este evento. Y ya para cuando se escribe Hebreos, pues muchos años después de que Yeshua Mashiach ya había venido, y otra vez se está utilizando lo que sucedió pues allá en Israel en el desierto, y se está citando el Salmo número 95 para hacer una advertencia en ese momento. Y ahora fíjense que pues el día de hoy nosotros, muchos años después de que se escribió Hebreos, estamos utilizando este salmo, y la palabra es aplicable a nuestros tiempos, y aquí encontramos una advertencia, y esta advertencia es para los hermanos, para aquellos que ya somos creyentes, y hay una advertencia que tengamos cuidado, porque aún y cuando ya creemos en nuestro Elohim, podemos por ahí resbalarnos en incredulidad, y la incredulidad nos puede llevar a apartarnos del Dios vivo, sobre todo en estos tiempos donde pues como sabemos está profetizado para los tiempos finales, pues mucha apostasía. Entonces hay que estar alertas, y el verso número 12 nos lo dice. El verso número 13, esta es una enseñanza para nosotros que se conecta con el Salmo 95, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces aquí ya nos hace una aclaración, que el pecado nos puede endurecer, y el pecado nos puede llevar a la incredulidad, y la incredulidad nos puede llevar a apartarnos del Elohim vivo. Entonces cuidado con aquellos que todavía estamos, todos batallamos, ¿verdad? Pero aquellos que nos dejamos llevar por algún pecado, el pecado puede arrastrarnos al engaño, y el engaño puede arrastrarnos a la incredulidad, y la incredulidad a apartarnos completamente del Elohim vivo. Hay una advertencia aquí en los versos 12 y 13, y dice que nos debemos exhortar los unos a los otros. Si vemos por ahí a un hermanito en pecado, dice que nos tenemos que exhortar los unos a los otros, cuidándonos los unos a los otros de que nadie se endurezca por el pecado. Si usted de repente vea por ahí un hermanito ya medio endurecido, medio descarriado, como que ya no le está echando tantas ganas, usted puede exhortarlo y animarlo. Dice el verso número 14, porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, otra vez, cuidado. La incredulidad puede suceder entre los hermanos, nos podemos endurecer a causa de un pecado, y aquí es muy importante que pues, nos cuidemos en lo individual y también como comunidad, los unos a los otros, para que, como dice aquí, mantengamos, para que retengamos firme hasta el fin. Y esto podemos conectarlo con tiempos finales y la exhortación que tenemos de perseverar hasta el fin, y que mantengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Ok? Entonces aquí hay una exhortación, versos 12, 13 y 14, aplicable para nosotros el día de hoy. Y ya para terminar, para concluir, el verso final de nuestro salmo nos dice que a causa del pecado de la incredulidad, el pueblo no entró en el reposo del Eterno. Así que la pregunta final es: ¿cuál es ese reposo? ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué reposo nos está hablando el verso final del Salmo 95? ¿A qué reposo se refiere? ¿Qué piensan, hermanos? Ya para concluir nuestro estudio de hoy, ¿cuál es ese reposo del que nos habla el verso final de nuestro salmo? El reposo al que no entró el pueblo, ¿cuál sería? ¿Cuál creen ustedes que es ese reposo? El reposo es... ¿Quién nos va a contestar primero?
¿Quién quiere premio? Ya debo bastantes premios. Ay, muy bien, hermana Mari Félix. La hermana Mari Félix contestó muy correcto y muy completo porque hizo una aplicación histórica, lo que pasó en su momento, y una aplicación profética, como nos gusta estudiar los salmos. Muy bien. Denle like al comentario de la hermana Mari Félix. Ok, bueno, nuestra hermana Rosy dice el Shabbat y también está haciendo una aplicación profética. Muy bien. Otro like para la respuesta de la hermana Rosy. Muy bien, hermanos. Muy bien. Lo conectaron excelente. Ya no, ni siquiera les tuve yo que preguntar proféticamente. Entonces, en aquel momento, pues, ¿cuál sería el reposo? Pues sería la tierra prometida, como ya ustedes lo mencionaron. El pueblo no puede entrar en la tierra prometida a causa de la incredulidad. El Eterno los castigó de esa forma. Pero ya haciendo una aplicación a nosotros, como... bueno, se me pasa a decir, también hay unos que dicen que ese reposo es el Shabbat, el séptimo día como tal. Pero el mismo capítulo de Hebreos 4, si quieren leerlo más detenidamente, nos aclara que no es la tierra prometida de la que está hablando el Salmo 95, porque pues ya para, si esto lo escribió David, el argumento que tenemos es que pues para cuando David lo escribe, pues ya Josué había entrado en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, terrenalmente dice que Leonel se refería a la tierra prometida, ya que las escrituras relatan que esa generación no entró a ella. Ok, muy bien. Dice Kevin, espiritualmente nuestro Mashiach es nuestro reposo. Muy bien, también es una respuesta muy correcta. Iván, creo que sería la seguridad de tener participación en el reino milenial y en la eternidad. Así es. Bueno, para concluir, ya decíamos, pues algunos dicen que podía ser el Shabbat, o sea, el séptimo día como tal. Otros dicen que pues la tierra prometida, y sí, esa generación no puede entrar en la tierra prometida, como ustedes lo comentan, pero la aplicación para nosotros, después de esto que conectamos con Hebreos, que fue una advertencia, una exhortación, así una alerta para que pues, analicemos cómo andamos. Entonces ya hacemos esta aplicación y es todo lo que ustedes dijeron. Mashiach es nuestro reposo, será nuestro reposo pues dentro de la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén. Para nosotros es ese reino, el reino milenial, el Shabbat milenial, como también se conoce. Y lo que decimos cada Abdalá, que decimos, vendrá un Shabbat que no tendrá fin, un reposo que no tendrá fin, que anhelamos y esperamos. Entonces, ya voy a concluir con un mismo verso de aquí de Hebreos 4.1 que dice, Hebreos 4.1, está hablando acerca de lo mismo, se cita otra vez el Salmo 95 y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, bueno, ahí se las dejo de tarea, hermanos. Terminen de leer ustedes en sus casas el capítulo 4 de Hebreos. Pero dice el verso número 9, por tanto, dice, queda un reposo aún para el pueblo de Dios. Aún queda un reposo y es ese reposo milenial que estamos esperando. Y para el que, pues para poder entrar a ese reposo, necesitamos seguir firmes, como decía Hebreos 3, que nuestra fe, nuestra confianza permanezca firme hasta el final. Como les decía, sobre todo en estos tiempos, que sucederán cosas que pueden quizá desanimarnos, que pueden querer hacer mover nuestra fe. Tenemos que permanecer firmes
porque la promesa, como dice el verso 4.1, está ahí. Ahí está la promesa de poder entrar al reino, de poder entrar a este reposo reservado para el pueblo de Dios. Entonces, no sea que alguno de nosotros no vayamos a alcanzar esa promesa. Entonces, el Eterno no lo quiera y nos ayude y nos a poder seguir adelante, exhortándonos los unos a los otros, animándonos, y pues esperamos y anhelamos ese día en donde podamos entrar al reposo. Y bueno, muchas gracias por todas sus respuestas, todas fueron correctas y pues nos enriquecemos los unos a los otros con sus respuestas, aprendemos de todo esto y pues bueno, hermanos, les deseo que tengan una excelente semana, que el Eterno pues los bendiga, los prospere, les conceda salud y todo lo que ustedes necesiten para podernos ver el próximo Shabbat aquí, en esta pues aquí, ¿verdad? En esta misma transmisión, en este mismo horario, vamos a estar otra vez todos conectados, aprendiendo y pues adelante. Los animo, hermanos, y es precisamente en este contexto de lo que hemos estado hablando, donde se cita el Salmo número 95, que se cita el verso tan conocido que dice, porque la palabra que se menciona, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, lo que podemos hacer para permanecer firmes, pues es seguir estudiando esta palabra. La palabra de Dios viva y eficaz es la que tiene que seguir trabajando en nuestras vidas. Entonces, solo quería comentar que es después de citar el Salmo 95, que está este texto tan conocido. Ese es el contexto y se menciona aquí la palabra de Dios porque es la que nos va pues a seguir moldeando y a seguir actuando en nosotros para permanecer firmes hasta el fin. Shabbat Shalom, un abrazo para todos y muchas gracias por estar en esta transmisión. Que el Eterno les bendiga y continúen con la siguiente clase.